grandote. Muy bien, dale la que sigue. Adelante, Daniel. Daniel Franco. Perdón, Doc, es que estaba teniendo problemas para activar mi micrófono, pero ahí ya me escucho bien, ¿verdad? Adelante, sí. Bueno, pues primero que nada vamos a comenzar definiendo lo que es glaucoma. Recordar que ya vimos en la clase anterior la definición general. Ahorita vamos a ver específicamente la definición de glaucoma de ángulo cerrado. Básicamente lo que vamos a tener es que por diversas etiologías, ya sea de tipo mecánico principalmente, el ángulo clamerular va a ocluirse de manera que el drenaje del humor acuoso se va a imposibilitar, produciendo un aumento en la presión intraocular. Básicamente, pues la malla trabecular se va pues, a ocluir, entonces, pues como mencionaba, el drenaje del humor acuoso se va pueden ser dos cosas. Tenemos una oclusión parcial que nos va a producir de alguna manera un drenaje pues, disminuido, o tenemos también la oclusión total que va a ser más grave. Realmente esto vamos a tener predisposiciones anatómicas o podemos tener también cuestiones secundarias, pues por ejemplo en las cuestiones anatómicas tenemos pues, la predisposición de un ojo típicamente más pequeño como en el caso de los hipermétropes y pues básicamente sería la definición. Ok, excelente, muy bien, Daniel. Pues no hay mucho que explicar aquí, ya sabemos que hay. Dentro del glaucoma se puede clasificar, que vamos a ver más adelante, por su edad, por su etiología, por glaucomas secundarios. En este caso, anatómicamente lo vamos a dividir en glaucoma abierto y glaucoma de ángulo cerrado. El ángulo abierto, como ya lo vimos en la clase pasada, pues es cuando las estructuras glaucoma de ángulo cerrado. Es una clasificación, en este caso, anatómica. Muy bien, dale la que sigue. Muy bien. Ana Pati Arenas. ¿Nos ayudas, por favor? A la 1, Ana Pati. A las 2. Y a las 3. Muy bien. No está. Eliminar. Perfecto. Me mandas un mensajito al final, por favor. Néstalí. Alan Young. Adelante. Sí, doctor. Respecto a lo que yo leí sobre la energía, pues encontré que la raza asiática y los esquimales, me parece, eran los que estaban más predispuestos o en la población en la que era más frecuente. Y igual hablando de la raza, pues esta patología es muy rara en caucásicos y africanos. Respecto al porcentaje de incidencia, encontré que el glaucoma de ángulo abierto representa el 90% de las patologías, bueno, de los glaucomas, de los casos de glaucoma, siendo el de ángulo cerrado, pues el 10% restante. Respecto a la edad, pues el riesgo aumenta con la misma, o sea, con la edad. Y pues que había dos picos de incidencia, el primero entre los 50 y los 60 años y el segundo entre los 60 y los 70 años. Respecto al género, pues es más común en la población femenina, es más frecuente entre las mujeres. Y respecto a la incidencia en México, bueno, yo encontré que había 1.5 millones de pacientes con glaucoma y, en donde lo encontré, que de 1.5 millones de pacientes, hasta el 80% aún no eran diagnosticados, o sea, el paciente no sabía que tenía esta enfermedad. Ok, muy bien, Alan. Johan, ¿qué raza hay predisposición para glaucoma de ángulo cerrado? ¿Qué raza nos dijeron? La raza es ¿se refiere a la raza blanca y la raza negra o los asiáticos? No, pues no sé, tú dime. Sí, los asiáticos, ¿no? A los asiáticos. ¿Por qué razón?
pues por el ojo pequeño. Exactamente, ¿de acuerdo? Entonces se relaciona con mucho, como dijo Alan, a las razas asiáticas, a las personas con ojos pequeños, esquimales, etcétera. Y esto es debido no porque sean asiáticos, el tamaño. Acuérdense que las personas con ojos grandes, en este caso miopes, tienen más predisposición o presentan el glaucoma de ángulo abierto se presenta con mayor frecuencia en personas con ojos miopes y el glaucoma de ángulo cerrado se presenta con mayor frecuencia en personas con ojos hipermétropes. Precisamente las razas asiáticas, los esquimales, tienen pues, los ojos más pequeños y es por eso que tienen más incidencia de glaucoma de ángulo cerrado. Aquí en México tenemos una mezcla de razas. En México, por lo general, hacia el sur es donde hay mayor prevalencia de glaucoma de ángulo cerrado por el tipo, pues que son personas que hay más hipermétropes o la talla y el tamaño del ojo es mucho más pequeño que en el norte del país. Aunque, pues como hay una mezcla muy importante aquí en México, no hay una epidemiología así bien definida, ¿de acuerdo? En cuanto a edad, Johan, ¿qué edad nos dijo Alan que se presenta más frecuentemente? De 50 a 60 años. Ok, ¿y esto por qué razón? ¿Por qué crees? Por el envejecimiento natural del ojo, ¿no? O bueno, también por el engrosamiento. Bueno, no el engrosamiento, el adelgazamiento, perdón, de la córnea natural, que puede modificar el ángulo. Ok, eso puede ser una causa. ¿Y el glaucoma de ángulo abierto en qué personas es más frecuente? ¿En qué edad? En personas jóvenes, ¿no? Anel, Bueno, no estoy segura, pero creo que eran de las personas de 40 años, ¿no? Emilio, La verdad no recuerdo, doctor. a ver qué dice ahí. A ver, la edad en el ángulo cerrado, ¿cuál es? Anel? En el ángulo cerrado eran de 50 a 60 un primer pico de incidencia y de 60 a 70 un segundo pico. ¿Y del ángulo abierto? Ay, de la edad no recuerdo, o sea, yo creía que era de 40, pero no me acuerdo muy bien. ¿Quién sabe? Eran pacientes más jóvenes, ¿no, doc? A ver, explícanos, Anel, ¿cómo es eso? La verdad no recuerdo, pero había leído, no recuerdo, le digo si estoy bien o mal, pero el glaucoma de ángulo abierto tenía mayor predisposición, pues en general no se asociaba tanto a la edad y en general era por más cuestiones fisiológicas o secundarias y el de ángulo cerrado, por la edad sí había más predisposición al cierre del ángulo camerular. Ok, aquí hay dos picos, como ya dijo Alan. Normalmente el glaucoma de ángulo abierto se relaciona con un glaucoma, en personas de mayor edad, a diferencia del glaucoma de ángulo cerrado, aunque tenemos dos picos y ahorita les explico por qué. O sea, el cuadro clínico clásico del glaucoma de ángulo cerrado es en personas jóvenes, personas más o menos de 50 años, 60 años para abajo. Y el cuadro clínico clásico del glaucoma de ángulo abierto es en personas más grandes, arriba de 60 años, ¿de acuerdo? Pero el glaucoma de ángulo cerrado tiene dos picos. Cuando las personas empiezan a hacer cataratas ya muy grandes, la catarata empieza a empujar el iris y eso puede hacer o provocar que nos haga un cierre angular y nos provoque un glaucoma de ángulo cerrado y ese es el segundo pico. Pero en general, es más, el glaucoma de ángulo cerrado se presenta en personas más jóvenes que el glaucoma de ángulo abierto. ¿De acuerdo? Porque el glaucoma de ángulo cerrado ya nacemos con esa predisposición genética o esa alteración anatómica donde el ángulo va a estar más estrecho y se va a presentar mucho en personas más jóvenes, a diferencia del ángulo abierto. El ángulo abierto es un proceso fisiológico degenerativo en el cual va degenerando la filtración de la malla trabecular y por eso es que se da en personas más grandes. Ese es el cuadro clínico clásico, pero como bien lo dijo Alan, el hecho de desarrollar cataratas muy grandes van a empujar el ángulo, lo van a cerrar y todo puede dar un segundo pico en personas también más grandes.
Dale la que te sigue. Ok, adelante, Emilio. Pero que antes de empezar, me mandó mensaje Pati y me dijo que se le trabó la compu, ya no lo puede ver. No, ya no. Adelante, Emilio. Sí me escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí estamos observando la clasificación de Schaffer, donde tenemos diferentes grados. Vamos a tener, bueno, ya lo hemos mencionado, mediante la gonioscopía medimos lo que es un ángulo camerular. Tenemos el grado 0, que es un ángulo cerrado por contacto iridocorneal. Tenemos el grado 1, que es un ángulo de 10 grados, en el que solo podemos identificar lo que es la línea de Schwab. Tenemos el grado 2, que es de 20 grados, que es un ángulo en el que solo se ve la malla clavicular, pero no lo que es el esporón federal. El grado 3, que es un ángulo abierto en el que podemos observar este esporón federal. Y el 4, que va de 35 a 45 grados, que es el ángulo más amplio, y es característico, creo que de la miopía. Puede visualizarse lo que es el cuerpo ciliar. Ok, pues esta imagen ya la habíamos visto en la misma que teníamos en la clase pasada. Aquí esta es la clasificación anatómica del glaucoma. Si tenemos un paciente con glaucoma y el ángulo está en 1, 2 o 3, es un glaucoma de ángulo abierto. Si el ángulo está en 0, es un glaucoma de ángulo cerrado. ¿De acuerdo? Y ahorita, a ver, dale la que sigue. A ver. Ok, dale a la anterior. Espérame tantito. Ok, entonces, Emilio, ¿cómo sé yo? Entonces, ya me dijiste cómo la característica de un ángulo abierto y un ángulo cerrado. Pero en general, ¿cómo voy a decidir yo cuando el ángulo está abierto, aparte de ver la estructura? ¿O cómo voy a decir yo que este paciente tiene el ángulo totalmente abierto o el ángulo totalmente cerrado? Sería, bueno, hay una identación como el contacto iridocorneal. Ajá. De forma... ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas cuando vimos historia clínica que hay una parte que dice exploración del ángulo o gonioscopía y había unas tachitas? ¿Para qué nos sirven estas tachitas como las que estoy poniendo? para... ¿Quién le ayuda a Emilio? En la parte donde ponemos gonioscopía en la historia clínica hay unas tachas así. Hay una tacha, luego aquí dice ojo derecho al lado de una tacha y ojo izquierdo. ¿Para qué sirven esas tachas en la gonioscopía? Se evalúa el ángulo por cuadrantes. Exacto, Daniel. Lo único que estudia Daniel. ¿Cómo es por cuadrantes, Daniel? Pues básicamente se sigue la disposición de la X superior, inferior, externo, interno, y se va poniendo el número de la clasificación de Schaffer que ocupa o que tiene cada cuadrante. Las estructuras que se distinguen. ¿Esto por qué es? Porque acuérdense que el ojo es como un círculo, como una esfera, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de yo hacer la gonioscopía, el gonioscopio solo me muestra un cuadrante. Entonces, hagan de cuenta que yo pongo el lente y el gonioscopio solo me va a mostrar cómo se encuentra el ángulo en la parte de arriba. Si le doy vuelta al gonioscopio, solo me va a mostrar la parte temporal, la parte nasal y la parte inferior. O sea, no es que ponga un lente y me muestre los 360 grados del ángulo. Me lo va a mostrar por cuadrantes, precisamente como dice Daniel. Y es por eso que en la parte de la historia clínica, donde nosotros apuntamos si
si el ángulo está abierto o está cerrado, apuntamos, están estas tachitas. ¿Para qué están estas tachas? Precisamente para poner cómo está el ángulo. Por ejemplo, yo puedo tener un grado 4 en el cuadrante superior, puedo tener un grado 3 en el cuadrante, bueno, es ojo derecho, en este caso en el cuadrante temporal, puedo tener un grado 0 en el cuadrante inferior y un grado 4 en el cuadrante nasal. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que poner el gonioscopio y darle vuelta para ver los 360 grados. Y esta forma de expresarlo en la historia clínica es precisamente, se refiere a los cuadrantes. En este caso es el superior, el inferior. Si dice ojo derecho, pues ya sé que este es el temporal y que este es el nasal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Bueno, entonces es por eso. Déjenme ver si puedo deshacer. Bueno, voy a borrar otra vez. Entonces, sabiendo esto, ¿cuándo yo identifico cuando es un glaucoma de ángulo cerrado y cuando es un glaucoma de ángulo abierto? Más bien no un glaucoma, cuando el paciente tiene el ángulo abierto o el ángulo cerrado. Si el ángulo está en 4, Emilio, ¿está abierto o cerrado? El ángulo está en 4, está abierto. Abierto. Si yo te digo, este cuadrante tiene un chamfer 4, el ángulo está abierto porque se ven todas estas. Te digo que está en 0, Está cerrado. está cerrado. Te digo que está en 3, Está abierto. 2, Está abierto. 1. Abierto. Ok, muy bien. Entonces, el concepto ya lo tienes, Emilio. Entonces, yo te voy a poner aquí un ojito. Supongamos que ya lo revisaste. Perdón. Te voy a poner aquí un ojito y yo te digo, ¿sabes qué, Emilio? Este ojo tiene un grado 4 en el temporal. Permítame tantito. Bueno. Hola, Obi, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Qué onda, Adri? Buenos días, a tus órdenes. ¿Qué hay? Que iba llegando al list, Ajá. pero me dice que hoy escribo. Ah, sí, ya puse el antiogénico, Master. Ok, no sabía. Sí, no te preocupes. Ya como quiera, pues nos vemos mañana. Ok, ¿Sí, bueno? muchas gracias, doctor. Órale, sale, cuídate, Adri. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Bye. Entonces, Emilio, si revisas al paciente, tiene un grado 4, así como están todos, que es ángulo abierto o ángulo cerrado. Ángulo abierto. Ok. Y si tiene un grado así, 0, 0, 0, ángulo abierto o ángulo cerrado. Ángulo cerrado. Ángulo cerrado. Muy bien. Vamos a buscar un borrador. Hasta aquí todo bien. Muy bien. Bueno, ahora supongamos, Emilio, que tienes a un paciente que le encuentras un ángulo 1, 1, 1 y 0. ¿Abierto o cerrado? Sigue estando abierto, pero Sigue estando en abierto. menor cantidad. Ajá, ¿pero qué? ¿Pero qué? En menor cantidad. Ok, bueno, está bien, te la paso por válida. Ahora, Emilio, tienes un paciente que tiene 0, 0, 0, 1. ¿Abierto o cerrado? Pues diría cerrado, o a lo mejor entre pues, los 0 y los 10 grados. Ajá. No sé, un Entonces, grado. ¿abierto o cerrado? Mínimamente abierto. Mínimamente, eso no existe. No, ¿Abierto o cerrado? abierto. Bueno, ahora sí, ahí estás mal, Emilio. Este es un ángulo cerrado, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé yo cuando un ángulo está abierto o un ángulo cerrado? Cuando tengo más de 180 grados, cuando más de 180 grados están cerrados, es un ángulo cerrado. ¿A qué me refiero con eso? 2 cuadrantes, ¿no? Más de 2 cuadrantes, más de 180 grados. Exactamente. Sí, son 2 cuadrantes, precisamente es eso. ¿Por qué? Porque cada cuadrante son
90 grados. Entonces, si yo tengo 3 cuadrantes cerrados, es un ángulo cerrado, ¿sí? Aunque yo tenga aquí, podemos poner aquí un 0, un 0, un 0, ya que yo aquí en el último tenga un 4, este por definición ya es ángulo cerrado, porque son más de 2 cuadrantes cerrados, ¿sí? A eso nos referimos. Hay un término que se llama ángulo estrecho, que precisamente puede ser con lo que dijo Emilio. Si yo tengo aquí un 0, si yo tengo aquí un 1, un 1, un 1 y aquí 0, pues en este caso es el ángulo abierto, pero es un ángulo que se puede ocluir en cualquier momento o un ángulo estrecho, ¿de acuerdo? Pero la definición para yo decir que el ángulo está cerrado son más de 180 grados cerrados, o sea, en 0 o más de 2 cuadrantes. Esa es la definición, ¿de acuerdo? ¿Duda, pregunta aquí? Dime. Y por ejemplo, en la cronoscopía, ¿es correcto decir que, por ejemplo, ese último que dijo de 1, 1, 1 y 0, es correcto decir que el ojo es predispuesto a ángulo cerrado? Exactamente, es un ángulo con riesgo de oclusión. Y exactamente, es importante esa definición, porque en esos pacientes tienes que hacer un tratamiento profiláctico. Si ya sabes que ese ojo tiene un ángulo estrecho o un ángulo que se puede ocluir, pues no te esperes a que tenga un cierre angular o una crisis glaucomatosa. Le haces un tratamiento profiláctico para prevenir precisamente eso. ¿De acuerdo? Por eso es importante no solo identificar si está abierto o si está cerrado, también identificar los ojos que están en riesgo. Y esos son los más importantes porque el mejor tratamiento es la prevención. Entonces sí es importante, y por eso es importante ver y estudiar bien las estructuras del ángulo. Por eso es importante identificar bien la línea de Schwabe, el espolón escleral, la banda ciliar, todas las estructuras para saber si está abierto o si está cerrado, independientemente de que el paciente en ese momento tenga glaucoma o no. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas de esto? Entonces ya saben identificar un ángulo abierto y un ángulo cerrado. ¿Alguien iba a comentar algo? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Y si son 2 y 2? O sea, que 2, no sé, o sea, sí, que esté de mitad y mitad. Si no son más de los 180. Abierto. Esa es la definición. Si no son más de 180 es abierto. O sea, por ejemplo, tú te refieres a esto, ¿no? Que tengamos 0, 0 y aquí 4 y 4. ¿Este es tu ejemplo? Sí. Sí, es un ángulo abierto porque no son más de 2 grados. Si aquí tuviéramos un 0, ahí sí ya sería cerrado. Pero si está hacia la mitad, como tú dices, es un ángulo abierto. O pongamos un caso más drástico. 0, 0, 1 y 1. Este ángulo también es abierto. Porque aunque esté poquito, o sea, aunque esté estrecho el ángulo, sigue abierto. No son más de 2 cuadrantes. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Esto? ¿No? Muy bien, entonces dale la que sigue. Yo tengo una duda. Bueno, nada más, o sea, en grado 1 es cuando está el riesgo alto de cierre. Entonces, para poder decir, o sea, que el ojo tiene riesgo de cierre, tienen que ser en 3 cuadrantes 1, sin importar el número del cuarto cuadrante. No, siempre que tengas más de 2 cuadrantes con 2, 1 o 0, es un ángulo estrecho o un ángulo con riesgo de cierre, ¿de acuerdo? 3 o 4 no te preocupes, pero si tú tienes más de 2 cuadrantes con 2, 1 o 0, ahí sí preocúpate. Mínimo 2 cuadrantes. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? O sea, la regla va lo mismo para el ángulo ocluible. O sea, me refiero otra vez nada más para ver que quede claro. Tengo los cuadrantes. Si yo tengo más de 2 cuadrantes con 2, o sea, así como la definición es, tengo que tener más de 3 cuadrantes, más de 2 cuadrantes en 0 para que sea el ángulo cerrado, tengo que tener más de 2 cuadrantes con 2 o 1 para que sea un ángulo estrecho. O sea, ¿qué quiere
decir 2, 1, 2, y aquí puede estar en 4. Como ya tengo más de 2 cuadrantes, que son estos, esto es un ángulo con riesgo de oclusión o ángulo estrecho. ¿De acuerdo? Sigue estando abierto, pero se clasifica como ángulo estrecho. Y a este paciente le tengo que dar tratamiento profiláctico, si es que no tiene ningún dato de glaucoma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ah, no nos diste bolas? Muy bien. Dale la que sigue. Adelante. ¿Quién me queda? Adelante, Anel. Bueno, hablando sobre los factores de riesgo, pues sobre la longitud axial era que pues una longitud axial pequeña o pues sí, chiquita iba a tener mayor riesgo por lo mismo de que el ojo es más pequeño. Por ejemplo, en pacientes hipermétropes o con anoftalmos. Y luego en el iris era, bueno, por ejemplo, se desarrollan sinequias o por la midriasis en pacientes que ya están predispuestos anatómicamente. Sobre el cristalino era cuando se tenían un cristalino muy grande o estaba mal ubicado, o sea, que estuviera muy adelante. En los procesos ciliares, pues era, por ejemplo, lo del iris plateo o algo así, en donde los procesos ciliares están colocados más anteriormente donde deberían, entonces generan que haya una obstrucción del ángulo más fácilmente. Y en otros factores pues también podrían ser pues lo que vimos de que la raza de que asiáticos o en las mujeres, así como pues si existían algunos padecimientos que generaran un aumento, bueno, que existiera como algún padecimiento en la cámara posterior que generara un desplazamiento del iris, como podría ser algún tumor o una burbuja de gas cuando existía una cirugía. Ok, muy bien, Anel. Entonces, longitud axial, ¿cuánto pueden en la para recapitular? Menor a 21. Menor a 21 es el principal riesgo. Y esto se refiere a lo mismo. Esto va de la mano que, acuérdense que en los ojos pequeños tienen todas las estructuras más pequeñas y pues va a ser un ojito con menor longitud axial y el ángulo pues va a estar más pequeño, por eso tienen más predisposición este tipo de pacientes. Eso se relaciona con hipermetropía. El iris, ahí te confundiste un poquito. Al iris, ¿a qué me refiero? Hay varias disposiciones del iris. Iris en plato o iris plateo, o lo contrario que se llama iris bombeo, ¿de acuerdo? Acuérdense que el ángulo viene en la estructura de la córnea con la esclera y el iris es esta parte de aquí, la parte horizontal. Si yo el iris lo tengo una inserción baja, pues se van a ver todas las estructuras. Si yo tengo una inserción alta del iris, pues no vamos a tener varias estructuras del ángulo trabecular. ¿Y eso cómo lo definimos? Pues eso ya es algo genético. Hay personas que tienen inserción alta del iris o personas que la tienen una inserción baja. Si es una inserción alta, ese es el denominado iris plateo, en forma de plato, porque se hace esto. Está alto el iris y parece un plato. ¿Perdón? Por eso se llama iris plateo, dependiendo de la inserción. Si está muy arriba o si está muy abajo. La otra predisposición del iris es iris bombeo. El iris bombeo es cuando tenemos la córnea y el iris se hace como una, si se bombea, se abomba porque algo lo empuja, ¿de acuerdo? Puede ser, como dijo Anel, por una burbuja de gas, empuja el iris y al momento de empujarlo se abomba y tapa las estructuras del ángulo, ¿de acuerdo? O sea que el hecho de que tengamos iris bombeo o iris plateo nos va a predisponer a que se obstruyan ciertas estructuras del ángulo y eso depende de la inserción del iris. Cristalino, esa es otra causa que nos puede provocar iris bombeo. Acuérdense que tenemos el iris, tenemos el ángulo y abajo del iris está el cristalino en esta parte de aquí. Si yo tengo una catarata, el cristalino va a empezar a empujar el iris, lo va a empujar y va a obstruir las estructuras del ángulo de esta forma, ¿sí? Por eso las personas que hacen cataratas muy maduras, donde tenemos un grosor cristalino muy grande, eso va a empujar el iris y mecánicamente va a bloquear el ángulo y nos puede dar un glaucoma de ángulo cerrado. La córnea, ¿cuál fue el factor de riesgo ahí, Anés?
córnea delgada. Esto va de los pacientes que tienen córneas muy delgaditas, se subestima la presión intraocular. Entonces, acuérdense que para tomar la presión intraocular utilizamos el tonómetro de Goldman. El tonómetro de Goldman, que ya lo vimos en la clase pasada, es un aparatito que empuja la córnea. Y en base a la presión que nosotros acercamos con el cronómetro, es como vamos a calcular la presión intraocular. Entonces, quiere decir que si yo tengo una córnea muy delgadita, con poquita presión que ejerza, voy a subestimar la presión intraocular. Si yo tengo una córnea muy gruesa, pues es un factor protector, porque las voy a sobreestimar. ¿Qué quiere decir? Que si el aparato me marca 25 milímetros de mercurio y tengo córnea gruesa con la patimetría, tengo que bajarle ciertos milímetros de mercurio. De hecho, hay tablas para corrección. Dependiendo del grosor de la patimetría corneal, yo tengo que disminuir, aumentar la presión intraocular que yo haya tomado con el tonómetro de Goldman. Porque córneas gruesas es factor protector y córneas delgadas es factor de riesgo, porque estoy subestimando la presión. ¿De acuerdo? Procesos ciliares, hay algo que se llama procesos ciliares alargados, que también es parte del desarrollo genético. Normalmente en el desarrollo embrionario vamos a tener los procesos ciliares que van a estar tapando el ángulo camerular. En el desarrollo embrionario esos procesos ciliares van disminuyendo o van bajando de manera normal, y cuando nacemos pues el ángulo ya está totalmente libre. El problema es cuando estos procesos ciliares están mucho más alargados y me van a bloquear el ángulo, por eso es otro factor de riesgo para ángulo cerrado. ¿Y cuáles más? Los traumatismos. Un golpe en el ojo puede hacer que se inserte el ángulo camerular, me lo bloquee. Sangrados, por ejemplo, personas con ifemas o retinopatía diabética, pues la sangre mecánicamente me va a obstruir el ángulo camerular, me va a producir ángulo cerrado. Procesos inflamatorios muy severos como uveitis me van a provocar mucha celularidad, mucho proceso inflamatorio, hipopión, y eso me puede provocar también que mecánicamente se obstruya el ángulo, entre muchas otras causas secundarias. ¿De acuerdo? Muy bien, dale la que sigue. Adelante, Alondra. Explícame esta imagen y las diferencias. Es la evaluación de la longitud axial, ¿no, doctor? Lo mismo que nos comentaba Jessie, que cuando los ojos tienden a tener una cámara anterior más corta, esto va a predisponer al glaucoma de ángulo cerrado, y también, por ejemplo, en la imagen inferior que se ve el abombamiento del cristalino y que de igual forma va a pues subir el iris y se va a volver a cerrar el ángulo. Bueno, eso es una diferencia bien. En general, esto es lo que les explicaba de qué es lo que pasa en pacientes con cataratas. Aquí la diferencia más importante que ya nos comentaron es la longitud axial, tanto de todo el ojito como de la cámara anterior, ¿de acuerdo? Que es la flecha que lo que le está señalando. Si ustedes se fijan la diferencia, aquí tenemos en teoría un cristalino de tamaño normal, y en la imagen de abajo pues, tenemos un cristalino mucho más abombado, ya un cristalino cataratogénico o ya un cristalino con catarata, ¿de acuerdo? Entonces el cristalino, al estar más gordo, va a disminuir el espacio de la cámara anterior. Por eso en la imagen de abajo el tamaño de la cámara anterior es menor que en la imagen de arriba. ¿Por qué? Porque el cristalino ya creció y eso hizo que se disminuyera la cámara anterior. También al cristalino estar más grande va a bloquear el eje, vamos a tener un bloqueo pupilar. ¿A qué se refiere un bloqueo pupilar? Acuérdense que el humor acuoso se va a producir en los procesos ciliares, va a viajar a través de la pupila y posteriormente se va a ir al ángulo, ¿de acuerdo? Al trabéculo. El problema con las cataratas es que, si se fijan aquí, tenemos un espacio entre el iris, que es este, y el cristalino. Este espacio va a permitir que fluya el humor acuoso. El problema con las cataratas es que es precisamente este espacio pequeño entre el iris y el cristalino. Cuando crece la catarata, pues va a haber un toque del iris con el cristalino.
Si la pupila está miótica, o sea, si está así estirado el iris, pues no pasa nada, todavía puede pasar. Pero el problema es cuando los pacientes se dilatan o hacen una midriasis media el ojito. Hay un repliegue del iris, por ejemplo, aquí se ve un poquito más largo, aquí tenemos un repliegue, se ven estos pliegues, y eso hace que aumente el toque entre el cristalino y el iris. Y va a llegar un momento en que va a haber un bloqueo pupilar. ¿Qué quiere decir eso? Que el toque va a ser tan estrecho y tan fuerte que va a llegar el humor acuoso, va a querer pasar a través de la pupila y no va a pasar. ¿Y eso qué va a pasar? Pues se va a empezar a acumular el humor acuoso y nos va a dar un glaucoma de ángulo cerrado secundario a bloqueo pupilar. El humor acuoso se va a empezar a acumular y va a empezar a empujar el iris y nos va a empezar a hacer un iris bombé que mecánicamente va a empezar a bloquear el ángulo y pues esto se llama bloqueo pupilar. Por eso en la imagen de abajo tenemos un iris mucho más ingurgitado, tenemos un cuerpo ciliar mucho más ingurgitado que en la parte de abajo, está bloqueando ya el trabéculo y esto está provocado precisamente por la catarata. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió esto? Muy bien. Dale la que sigue. Adelante, Diego. ¿Me escucho bien, doctor? Sí. Bueno, en cuanto a los factores precipitantes, en cuanto a la iluminación, pues básicamente tiene relación con lo que usted acaba de mencionar. Procesos en los que ocurre una midriasis, digamos, afecta el ángulo camarular de cierta forma, no sé si decirlo indirecta, por tanto, pues hay que tenerlo en cuenta. Había leído, por ejemplo, en el Vaughan, sobre todo en los pacientes en los que se encuentran con poca iluminación, por ejemplo, cuando está atardeciendo o cuando ven la televisión a oscuras, o también, por ejemplo, cuando leen a oscuras, es un factor precipitante debido a que existe una midriasis en esos entornos. Y en cuanto a los fármacos, pues encontré fármacos con acción anticolinérgica o simpático-mimética. Tengo entendido que ocurre el efecto contrario, por ejemplo, a los bloqueadores beta-adrenérgicos, que había leído que estos bloqueadores beta-adrenérgicos disminuyen la producción del humor acuoso y, por tanto, al ser antisimpáticos, no sé si decirlo de esa forma, pues tienen ese efecto, ¿verdad? Por tanto, los fármacos simpático-miméticos aumentan esa producción, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con los anticolinérgicos. No sé si estoy en lo correcto, doctor. Estás en lo correcto, pero, o sea, la primera parte está bien. La iluminación en penumbras. Por eso en el examen nacional muchas veces preguntan, digo, de oftalmólogos les van a preguntar cuánto, así que no estudien oftalmología para el nacional. Pero cuando preguntan a veces, casi siempre ponen paciente que estaba en el teatro, en el cine, en una condición en penumbras, sale del cine y empieza con ojo rojo, dolor, baja visual. ¿De acuerdo? Es precisamente por lo mismo, porque las condiciones en penumbras o con poca iluminación vamos a tener una midriasis fisiológica. Cuando yo le pongo luz al ojito, vamos a tener una miosis. Cuando hay condiciones de baja iluminación, vamos a tener una midriasis. No al 100%, pero sí se va a abrir un poquito. Y va a pasar lo que pusimos en la imagen anterior. Si es un paciente que ya tiene un ángulo estrecho, supongamos, que ya tiene predisposición anatómica porque así nació, y a eso le agrego de que dilato un poquito el iris se va a replegar y eso va a predisponer a que se cierre el ángulo, ¿de acuerdo? O vamos a tener algo que se llaman cierres intermitentes. Son los pacientes que van al cine, salen con el ojo rojo, ay, me duele el ojo, no sé qué, y ya cuando salen al sol que hace la miosis, se les quita el dolor, ¿de acuerdo? Ese es un cierre intermitente, pero ya es un foco rojo porque son pacientes que en cualquier momento pueden tener un cierre permanente, y eso se relaciona a condiciones en penumbras. A los fármacos que nos pueden dar, precipitar un cuadro de glaucoma cerrado, o un cuadro de cierre glaucomatoso, de un
cierre primario, es los fármacos, va por lo que tú dices, Diego, pero no es tanto por lo que aumenten o disminuyen la producción del humor acuoso, va relacionado otra vez con el efecto que tiene en cuanto a midriasis o miosis en el iris. Si yo doy tropicamida, si yo doy fenilefrina, si yo doy adrenalina, esos medicamentos van a hacer una dilatación, en este caso farmacológica, ¿de acuerdo? Y eso es lo mismo, nada más que en vez de ser fisiológico por la luz, en este caso yo dilato el iris, y si el paciente tiene un glaucoma estrecho, lo dilato, tiene un ángulo estrecho o un ángulo fluible, lo dilato, pues es la puntita para provocarle yo iatrogénicamente un cuadro glaucomatoso o un cierre angular. Por eso los pacientes que tienen ángulos muy estrechos o un ángulo cerrados, está contraindicado dilatarles la pupila, porque podemos provocar una crisis glaucomatosa secundaria a un cierre angular, y en este caso sería de manera iatrogénica. Entonces, todos los pacientes que nosotros vamos a dilatar, si no lo conocemos, tenemos que revisar primero el ángulo, porque si tenemos un ángulo cerrado o un ángulo muy estrecho, en ese paciente está contraindicado cerrarlo, porque le puedo provocar una crisis glaucomatosa. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Sí, pues, gracias. Dale la que sigue. Y esto pues es más o menos algo que ya vimos. Vamos a ver si más o menos si lo expliqué bien. Adelante, Sofía. Bueno, el bloqueo pupilar es pues cuando existe como fallo del humor acuoso en la pupila, que es, bueno, por ejemplo, lo que vemos en la imagen de arriba. Y esto pues provoca como la diferencia entre la cámara anterior y la posterior, y esto hace que se abombe el iris y el contacto iridocorneal. Y bueno, en cuanto al síndrome del iris plateo, pues, o sea, como usted mencionó, es un iris que está como plano porque tiene inserciones altas, y pues esto está asociado a una cámara anterior pues que tiene con una profundidad normal, y el receso angular está muy estrecho, y pues existe como una anculación aguda de iris sobre estos procesos ciliares, y pues está como más orientado hacia anterior. Y pues el síndrome se caracteriza porque existe la presencia de un ángulo cerrado, a pesar, por ejemplo, de que se haya realizado una iridotomía. Y en el estudio de imagen, pues creo que es una microscopía ultrasónica, y pues esto nos permite como observar la configuración del iris plateo, y pues tengo entendido, bueno, según entiendo, se muestra como una pérdida del surco ciliar porque existe la posición anterior de los procesos ciliares. Ok, muy bien. El estudio, ¿cómo me dijiste que hice? ¿Cómo me dijiste, Sofía? ¿Qué estudio es? Biomicroscopía ultrasónica. No. Bueno, está bien. Sí, es una ultrabiomicroscopía, pero sí, también se le conoce como microscopía ultrasónica. ¿Por qué? Porque se hace con ultrasonido. Pero bueno, vámonos por partes. Bloqueo pupilar es lo que ya les había comentado. En esta imagen me gusta porque está muy ejemplificado. Tenemos en la imagen A, tenemos el flujo del humor acuoso, pasa por la pupila de una forma relativamente normal. El problema es cuando yo tengo una dilatación. La parte más gruesa, si lo puedo decir así, del cristalino es el ecuador. No es esta parte de aquí, ni la parte periférica. La parte más gruesa del cristalino es el ecuador, es esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una miosis, pues la de pupila va a llegar hasta aquí de un lado y va a llegar del otro lado hasta aquí, y no pasa nada, el humor acuoso puede fluir. Pero cuando yo tengo una dilatación, va a provocarse un bloqueo, precisamente como está en la imagen B. El humor acuoso no va a poder pasar por la pupila y va a empezar a empujar el iris, como se ve precisamente en la imagen. Y vamos a empezar a tener una disposición de iris bombé. A esto se llama iris bombé porque pues va a estar abombado, como evidentemente se ve. Y el iris bombé, si continúa ese bloqueo pupilar,
pues me va a bloquear. Aparte de tener bloqueada la pupila, voy a tener un bloqueo angular, ¿de acuerdo? Y a esto se le llama bloqueo pupilar. Puede ser provocado por cuestiones iatrogénicas, como ya les dije, si yo los dilato y ya tiene el ángulo cerrado o muy estrecho, pues voy a provocar esto. Puede ser provocado por una catarata, que esa es otra forma. Entre más grueso el cristalino, pues va a ser mayor el factor de riesgo para que nos produzca este bloqueo. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay varias opciones dependiendo de la causa. Si la causa es la catarata, pues el tratamiento es hacer una cirugía de catarata urgente, que son de las pocas indicaciones urgentes de cirugía de catarata, para eliminar el bloqueo pupilar. Si la causa es que yo ya tengo un ángulo estrecho y tengo una cámara estrecha, podemos hacer una iridotomía. Una iridotomía es hacerle un corte al iris, ya sea, bueno, en este caso iridotomía sería con láser, o iridectomía sería quirúrgico, para que el humor acuoso pueda pasar a través de esos hoyos que le hicimos al iris. Y eso se llama iridotomía o iridectomía. Y si pasa, pues rompemos este bloqueo, ¿de acuerdo? O hay otro tercer procedimiento que se puede hacer dependiendo, es hacer una trabeculectomía, en el cual yo hago una trabeculectomía, en el cual es hacer una fístula entre el trabéculo y la esclera quirúrgicamente para que salga el humor acuoso, ¿de acuerdo? Y la trabeculectomía siempre tiene que estar acompañada de una iridotomía, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este es el mecanismo del bloqueo pupilar. El iris plateo es lo que les comentaba. En vez de que el iris esté insertado de manera inferior como está aquí, en esta imagen, el iris va a estar insertado de una manera alta y mecánicamente pues me va a obstruir el ángulo. Y eso pues ya es una alteración genética, así como hay personas que son más chaparritas, más blancas, hay personas que estamos más morenos y otros más güeros. El iris es lo mismo, o sea, hay personas que nacen con esa configuración y es cuestión ya genética. Aparte de la gonioscopía, hay un estudio que es el más moderno, que es el de la microscopía, que es la ultrabiomicroscopía. Hagan de cuenta que es como una tomografía en tiempo real, donde yo voy a poder tomar las mediciones exactas en micras de la cámara anterior, en milímetros, y obviamente voy a poder determinar exactamente cómo está la inserción del iris. Este estudio lo mandamos pedir precisamente en pacientes que yo sospecho que tienen un ángulo cerrado, o un ángulo cerrado más bien, o un ángulo ocluible. Ahí me voy a dar cuenta de una manera más fidedigna si necesita tratamiento profiláctico o no. Y este es de los estudios más modernos por su definición. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vale la que sigue? Seguimos con Alejandro Varela. Bueno, pues en esta imagen de abajo podemos observar precisamente las diferencias que vamos a observar en la gonioscopía, ¿no? En un ángulo abierto o normal, que podemos observar las cuatro estructuras, es la visual, la malla trabecular, el espolón y la banda ciliar. En cambio, pues en el ángulo cerrado, pues realmente no vamos a poder observar ninguna de las otras estructuras. Los canales conectores, pues bueno, se van a ver obstruidos y pues va a haber un ahogamiento en algunos casos de lo que sería el iris. Pues sí, arriba en la imagen de la izquierda pues estamos observando pues cómo se ve realmente la gonioscopía, ¿no? El ángulo abierto, pues vemos que todas las estructuras pues las estamos observando ahí muy bien. Sin embargo, en el ángulo cerrado pues realmente no se observa nada, ¿no? ¿Qué más, Alejandro? Pues ya es todo y en la imagen de la Está bien, está bien. Aquí, bueno, una cosa es verlo como lo vemos en las imágenes y ya lo hemos visto en el esquema, y otra cosa es muy diferente, es ver el ángulo en la vida real. Esto obviamente no les toca a ustedes, a menos que vayan a ser oftalmólogos, pues ya les toca diferenciarlo. Pero así es como lo vemos nosotros, precisamente es lo que les comentaba. El gonioscopio solo lo vemos en cuadrantes, la gonioscopía. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí está el gonioscopio y solo me está dando esta imagen. Es un cuadrante superior, entonces tengo que darle vuelta para ver el cuadrante lateral, el cuadrante inferior y el cuadrante nasal. ¿Y qué es lo que realmente se ve? Así es como lo vemos.
vamos a tener primero una primera línea que va a ser la línea de Schwalb, que va a ser esta cafecita. Posteriormente vamos a tener la malla trabecular con su porción no pigmentada, y la siguiente línea café es la porción pigmentada, que es la segunda línea. Y luego la siguiente línea blanca va a ser el espolón escleral, y finalmente vamos a tener la última línea café, que va a ser la banda ciliar. En esta imagen es un ángulo abierto totalmente, es un ángulo grado 4 de Schaffer, porque se alcanzan a ver todas las estructuras. Y aquí lo puse intencionalmente un ángulo grado 0, totalmente cerrado, para que vean, para que se pueda contrastar correctamente, donde no vemos ninguna estructura, solamente vemos el iris, pero pues no vemos ninguna de todas estas 4 estructuras. Esto se hace con práctica, tienen que ver muchos ángulos para ver cuando está abierto, cuando está cerrado, poder identificar bien las líneas, porque en los esquemas se ven bien bonito, como aquí. Se ve bien bonito la línea de Schwalb, la malla trabecular, por escolar, pero ya en la vida real pues no está tan fácil como en los esquemas, ¿de acuerdo? Y pues esta es una imagen más o menos pues ya repetitiva de lo del bloqueo pupilar que les había comentado, ¿de acuerdo? Muy bien, dale la que sigue. Sigue Alejandra Arguijo. Bueno, en ángulo estrecho es lo que ya nos había explicado, que pues es cuando a la evaluación de los cuadrantes, cuando en más de 2 cuadrantes podemos encontrar desde el grado 0 al 2, según la clasificación de Schaffer, o sea, de 0 a entre 0 y 20 grados. En el cierre angular primario agudo, muestra de 3 o más cuadrantes el contacto iridotrabecular estrecho con una elevación de la presión intraocular, y también puede haber sinequias anteriores periféricas, o también un exceso de pigmento de la malla trabecular. Y aquí la papila óptica y el campo visual están normales, están intactos. El ángulo ya es estrecho y pueden detectarse sinequias anteriores periféricas. La presión intraocular puede ser normal, pero suele ser más alta o sea, puede estar normal o puede estar alta, como pues ya lo habíamos visto también. Y en la configuración del iris plateo, pues ya lo dije, alta. Y pues esto hace que el receso angular sea más estrecho y pues afecte el drenaje del humor acuoso y eso. Okay, muy bien. Bueno, entonces esta es la clasificación del cierre angular. Ángulo estrecho, ese no es un cierre angular, solamente es un ángulo que ya lo comentamos ahorita, con sospecha o con riesgo. En este caso el tratamiento es profiláctico, ¿de acuerdo? Siempre que tengamos un ángulo con sospecha de cierre angular tenemos que dar un tratamiento profiláctico. Y posteriormente si viene cierre angular primario agudo y cierre angular primario crónico. ¿A qué me refiero con eso? Un cierre angular primario agudo es aquel paciente que va a tener un ángulo cerrado y va a tener un cuadro agudo o un cierre primario glaucomatoso. ¿A qué se refiere eso? Son los pacientes que van a tener dolor, ojo rojo, baja visual, midriasis media. Se define como el dolor más grande que hayan sentido en su vida, baja visual severa y aumento de la presión intraocular. A diferencia del ángulo abierto, un cierre angular primario agudo, las presiones van a estar muy altas, arriba de 40, 50 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Y en el glaucoma de ángulo abierto, no, en el glaucoma de ángulo abierto las presiones están altas, pero pueden ser 25, 26, 27, a lo mucho 28, y el paciente ni cuenta se da. Pero en un cierre angular, la presión está de 20, va a pasar a 40, y por eso es que el paciente lo refiere como el dolor más grande que hayan sentido en su vida. Entonces eso se refiere a un dato agudo. Y el cierre angular crónico son los pacientes que les comenté anteriormente.
son pacientes que tienen un ángulo estrecho y que solamente en ciertos momentos del día sufren un cierre angular intermitente, como el que les comenté, paciente que tiene ángulo estrecho, va al cine, empieza con dolor de cabeza, sale del cine y se le quita. Pero eso nos va a provocar ciertos estigmas, porque esos aumentos de presiones transitorios o intermitentes van a provocar secuelas o datos inflamatorios en el ojo, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando veo al paciente voy a revisar ciertas cosas o el ojito me va a dar ciertos datos para ver si este paciente ya ha tenido anteriormente cuadros de cierre angular, y a eso lo llamamos cierre angular crónico. O sea, no trae el cuadro agudo en ese momento, pero vamos a tener estigmas o datos clínicos que me van a hacer sospechar de que ese paciente en algún momento de su vida tuvo un cierre angular. Y el iris platé, pues es lo que ya les comenté. Muy bien, la que sigue. Sigue Sofía, Alejandra, Paulina. ¿Cuál Paulina, doctor? Paulina Rivera. Ok. Bueno, vamos a tener aquí lo que es la clasificación del ángulo cerrado. Vamos a dividirla en dos principalmente, que va a ser el primario y el secundario, que estos también lo vamos a dividir en con bloqueo pupilar o sin bloqueo pupilar. Al primario con bloqueo pupilar, pues vamos a tener que va a haber como una interrupción de lo que es el flujo de humor acuoso, y pues aquí vamos a tener también lo que es el iris bombé, que ya lo describimos anteriormente. Cuando no hay bloqueo pupilar, pues vamos a tener lo que es un iris como más grueso, por así decirlo, o que también puede estar un poquito más anterior, y que pues nos va a dar como una cámara anterior que va a estar más pequeña. Entonces pues también nos va a dar lo que es, no va a haber el bloqueo pupilar como tal, pero también va a afectar. Y en cuanto a los secundarios con bloqueo pupilar, pues vamos a tener que va a ser como una reclusión, es lo que mencionaban, pupilar, que va a ser como, puede ser por una subluxación del cristalino o algún tipo de glaucoma facomórfico. Y también aquí puede haber como unas sinequias o adherencias que van a ser iridocapsulares, y cuando no hay bloqueo, pues vamos a tener aquí también, se puede dar como lo que es un glaucoma neovascular avanzado, que pues va a ser, más que nada se define como que son la formación de nuevos vasos en el iris y también en el ángulo iridocorneal. También puede llegar a presentarse lo que es uveitis, algún derrame o sangrado, algún tipo de quiste, ya sea en el iris o en el cuerpo ciliar, o alguna contracción del tejido. Y pues ya es lo que encontré. Muy bien, pues en general bien, Paulina. Entonces, primero pues van a ser todas las causas que ya sean per se del ojito, cuestiones anatómicas, un iris plateo, un ángulo estrecho, un ángulo cerrado. Secundario van a ser causas externas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un glaucoma neovascular en pacientes diabéticos, que esa es otra causa muy frecuente. En los pacientes diabéticos van a ser neovasos. ¿Qué quiere decir? Vasos nuevos donde no debe de haber. Por la isquemia. Va a haber tanta isquemia en los tejidos, por ejemplo en el iris. Vamos a tener isquemia en el iris, y la forma de compensarlo el ojito o la forma de suplir esa isquemia, pues va a empezar a ser miovasos. El iris va a empezar a soltar factores proliferativos vasculares, y eso va a producir que se hagan nuevos vasos. Pero estos nuevos vasos van a crecer de manera descontrolada y van a crecer en el ángulo camerular. A eso le llamamos rubiosis. Cuando el iris le empezamos a ver muchos vasitos rojos, se llama rubiosis. El problema con estos vasos es que van a bloquear el ángulo y nos van a hacer glaucoma de ángulo cerrado, en este caso secundario a un glaucoma neovascular. ¿De acuerdo? Otras causas secundarias pues son traumatismos, medicamentos como son los esteroides, que también nos pueden llegar a bloquear el ángulo. Muy bien, dale la que sigue. Y vamos con Daniel González. Bueno, ¿sí me escucho? Bueno, en cuanto al cuadro clínico, se habla de, bueno, los síntomas son que la mayoría de los pacientes con el ángulo cerrado son asintomáticos.
Pero se puede encontrar también en la mayoría una presión intraocular elevada de forma intermitente o incluso puede ser crónica. Algunos tienen síntomas más agudos, como por ejemplo a la exposición de ciertas dosis pueden ver algunos halos o puede existir el dolor ocular o cefaleas. Dentro de síntomas más intermitentes está lo que son, más bien principalmente lo que es la visión borrosa. En cuanto a los signos, pues la presentación crónica se basa principalmente en que la cámara anterior es más plana que el mismo bloqueo pupilar, que no pupilar, ¿sí? En este caso, al ser crónico, la elevación de la presión intraocular puede ser solamente intermitente y no tanto, pues es intermitente. ¿Qué más? Existe lo que es el ángulo cerrado migratorio, que se caracteriza por un avance gradual de la inserción aparente del iris, ¿sí? En donde empieza desde la parte más profunda, diferencialmente, ¿sí? Puede existir en el ángulo cerrado agudo, puede existir hiperemia conjuntival, también la presión intraocular puede ser muy elevada. Se habla que puede ser desde 50 hasta 100 milímetros de mercurio. ¿Cómo va a estar la córnea? La córnea, pues los vasos conjuntivales pueden estar dilatados. ¿Sí? Pero la córnea, ¿cómo está? Edematosa. Opaca. Exacto, Daniel. Muy bien. Pues en general, muy bien, como dice Daniel. Aquí es importante lo que dice Daniel, hacer una diferencia entre un cuadro agudo y un cuadro crónico. ¿De acuerdo? Vamos a tener... Entonces, si yo digo cierre angular primario agudo, es el cuadro clínico clásico que les van a poner en los libros. El que ya les comenté: ojo rojo, hiperemia, dolor 5 cruces, presión intraocular de 50 milímetros de mercurio, baja visual severa, córnea opaca, edematosa, pupila refléctica. Ese es el cuadro clínico clásico de un cierre angular agudo, de un glaucoma agudo cerrado, ¿de acuerdo? El glaucoma, como bien dijo Daniel, podemos tener un glaucoma de ángulo cerrado y no siempre vamos a tener un cierre angular agudo. O sea, podemos tener pacientes con glaucoma de ángulo cerrado que no van a tener este cuadro, que van a estar y se van a comportar como el glaucoma de ángulo abierto, pero son dos entidades diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, así a grandes rasgos, un glaucoma de ángulo cerrado agudo, presión intraoculares muy altas, arriba de 40 milímetros de mercurio, dolor intenso, baja visual severa, pupila refléctica, córnea opaca, edematosa, hiperemia conjuntival y ciliar 4 cruces. ¿De acuerdo? Es el cuadro clínico clásico. Dale la que sigue. Muy bien, sigue Daniela Castro. Esta imagen que me da, Daniela. Aquí en esta imagen de gonioscopía está el ángulo abierto o cerrado. Está el ángulo cerrado. Cerrado, perfecto. No se alcanzan a ver ninguna estructuras. Aquí, Dani, ¿qué puedo hacer? Según lo que encontré era atalamia, que era pues el entrenamiento de la cámara anterior. Bueno, como es una imagen, pues para saber si está en atalamia tenemos que tener una imagen como en tercera dimensión. Pero aquí no tanto, no es lo que requería. ¿Cómo ves la conjuntiva? Pues hiperémica. Hiperémica. Aquí lo que querían era el ojo rojo, que vamos a tener una conjuntiva hiperémica, pero lo más importante que querían que vieran es que los pacientes con un cierre angular primario vamos a tener precisamente esto, una midriasis media, con la pupila arefléctica. Si ustedes se fijan a este ojo, pues lo están echando luz,
precisamente aquí se ve el reflejo de la luz en la córnea. Y a pesar de que le están poniendo luz, la pupila está midriática. ¿De acuerdo? Vamos a tener una midriasis media con pupila arefléctica. Esto es clásico de un cuadro de glaucoma agudo. Si yo le agrego que tiene hiperemia conjuntival, hiperemia ciliar, midriasis media, pupila refléctica, y aquí, Dani, ¿qué ves? A diferencia de la imagen anterior. El paciente ya tiene edema. Tiene edema corneal, la córnea está opaca, edematosa. Esto nos habla de que tenemos una presión intraocular alta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la presión intraocular alta, acuérdense que la córnea debe estar relativamente vascular y deshidratada. La presión intraocular alta va a romper la membrana de la córnea y va a hacer que se hidrate. Y esa hidratación se va a opacar y nos va a provocar esto, una córnea opaca y edematosa. Y bueno, la imagen inferior, Dani, ¿qué ves? Esas nada más tienen midriasis. Midriasis es exactamente lo mismo que habíamos visto en la imagen de arriba. ¿De acuerdo? La córnea opaca, edematosa, midriasis media. Y aparte la pupila refléctica, pues deben de pensar en un cierre angular o en un glaucoma agudo. Si a eso le agregan y le tocan el ojo y se siente como una piedra, pues la presión está alta. Y no tienen que ser oftalmólogos para sospechar un cuadro de glaucoma agudo. ¿Sí? Dale la que sigue. Sigue, ¿qué habló Dani? Sigue América Aparicio. Sí, bueno, en cuanto a las secuelas, vamos a tener el glaucoma flequil, que van a ser opacidades subcapsulares anteriores secundarias a la necrosis epitelial del cristalino. Y bueno, pues leí que era patognomónico de un glaucoma de ángulo cerrado agudo anterior, y creo que es la que corresponde al esquemita que está abajo, donde se ven así como las opacidades blanquecinas. Y pues también vamos a tener otras secuelas, como puede ser daño al nervio óptico, que pues va a resultar en la pérdida de la visión. Puede haber atrofia del iris, que es lo que está en la imagen que está al lado del esquemita, que se puede ver pues como el iris no está parejo, se ve como la atrofia. También puede haber sinequias posteriores, puede haber una pupila oval, que es la que se observa en el cuadrante superior externo, y ahí pues también se puede ver la inyección conjuntival. Y creo que la imagen de arriba pues está señalando la episiotomía, las flechitas que se ven ahí en el iris que se hicieron. Ok, está bien. En este caso, bueno, ese no era episiotomía, pero sí pues, se podrá llegar a confundir. Aquí lo que quiero que vean es que todos los cierres angulares agudos me van a dejar secuelas. Lo que les comentaba, a lo mejor yo puedo tener un cierre angular y se puede romper solito, como el paciente que va al cine, está en obscuras, sale la luz y solito se rompe el cuadro agudo sin necesidad de gotas ni de tratamiento, ni que lo vea el oftalmólogo, y ya, y el paciente ni cuenta se da. Pero estos cierres angulares intermitentes o estos cuadros agudos intermitentes que se den espontáneamente me van a dejar estigmas. O también aquel paciente que tuvo un glaucoma agudo que se trató con gotas, con etcétera, ese proceso inflamatorio me va a dejar estigmas. ¿Qué quiere decir estigmas? Me va a dejar secuelas. Que cuando yo veo al ojo, aunque no esté en un proceso agudo, yo puedo inferir que este paciente ya tuvo un cierre angular en algún momento de su vida. El primero es el glaucoma flequil, como bien lo explicó. ¿Quién lo explicó? Alejandra. No, América. Como bien lo explicó América, el glaucoma flequil es precisamente una isquemia del epitelio del cristalino. Esta isquemia, ¿por qué se va a provocar? Porque en el cuadro agudo yo voy a tener presiones muy altas en el ojo, y esas presiones altas en el ojo van a impedir que le llegue adecuadamente el oxígeno al cristalino y nos va a provocar isquemia en el epitelio.
y el glaucomfleiken se va a ver precisamente como se ve en esta imagen de aquí que ahorita les voy a señalar. Esta telita que se ve en el cristalino como manchita, como si estuviera opaco el cristalino, como cuando hace mucho frío y se empañan las ventanas, eso es el glaucomfleiken, esa opacidad blanca, y eso es por isquemia. Ya cuando veo un paciente que tiene estas opacidades o se ve medio empañado la parte anterior del cristalino, a eso se llama glaucomfleiken y es un estigma de que ese paciente probablemente tuvo un cuadro de cierre angular en algún momento. Otro estigma es atrofia del iris. Se va a adelgazar el iris igualmente por el proceso inflamatorio, se va a adelgazar y vamos a tener este efecto de transiluminación. ¿Qué quiere decir esto? Yo ilumino la pupila y por medio de la transiluminación se va a salir un poquito de luz. Y eso se debe a que el iris está adelgazado y atrofiado. ¿Qué otras secuelas podemos tener? Vamos a tener sinequias anteriores. ¿Qué son las sinequias? Las sinequias anteriores es cuando se pega el iris a la córnea y las sinequias posteriores es cuando se pega el iris al cristalino. Normalmente en los cuadros de cierres angulares vamos a tener esto. Si se fijan, aquí el ángulo se ve bien, el iris se ve bien, y aquí el iris está sinequiado hacia la parte de adelante. Esto también es un estigma, ¿de acuerdo? Es un estigma de aumento de la presión. Y pues ¿qué otras? Aquí en esta imagen de acá pues engloba todas las secuelas que les estoy comentando: glaucomfleiken, atrofia del iris, hiperemia conjuntival. En este caso está el ojo normal, y aquí está esta raya, pues de la raya a la derecha es un ojo normal y la raya a la izquierda es un ojo ya con estigmas de cierre angular. Entonces esos estigmas me sirven si yo los veo para identificar que ese paciente en algún momento de su vida tuvo un cuadro de cierre angular. Muy bien, dale a la que sigue. Diagnóstico diferencial. Sigue. América, ya sigue Bernardo, adelante. ¿Qué diagnóstico diferencial sería en un paciente con un cuadro de cierre angular agudo? Cuadro agudo. Pues puede ser conjuntivitis crónica o iritis aguda como tal, que en general pues, también se confunden por la hiperemia, por la sintomatología. En general también puede confundirse con otras causas de glaucoma como tal, o en general otras causas de cierre angular pues, secundario, ¿no? Puede bien ser también por alteraciones del cristalino, como ya bien se mencionaba, la hinchazón de esta o una subluxación de esta puede incluso llegar a ser secundaria y ser causa de la propia elevación o la propia inflamación como tal puede ser causa o puede ser el diagnóstico diferencial en la pseudoexfoliación que veíamos ya cuando veíamos el lente como tal. Las propias lesiones orbitarias o lesiones inflamatorias de la cavidad orbitaria que pueden llegar a causar también una sintomatología relativamente parecida o me está faltando uno. Creo que no lo mencioné, pero también el glaucoma maligno. Y en general otras causas de otros tipos de glaucoma. En general, bien, Bernardo. Esta pregunta pues tiene, lo que me digan que cause ojo rojo, pues estrictamente es diagnóstico diferencial de glaucoma, ¿de acuerdo? Uveitis, conjuntivitis, cuerpo extraño, corneal, me va a causar ojo rojo. Entonces, si me dicen cualquier causa de ojo rojo, pues entra estrictamente dentro del cuadro de diagnóstico diferencial. Pero como bien dijo Bernardo, pues el principal diagnóstico diferencial pues son todos los hermanos del glaucoma. Una cosa es glaucoma cerrado, otra cosa es glaucoma de ángulo abierto. Pero cualquier causa que me dé ojo rojo está bien, ¿sí? Muy bien, dale la que sigue. Muy bien, sigue Manuel de León.
Sí. Bueno, pues de tratamiento inicial, el paciente debe acostarse en decúbito supino para intentar que el cristalino se desplace hacia atrás por la gravedad. También se le pueden administrar, creo que eran 500 miligramos de acetazolamida por vía intravenosa si la presión intraocular era mayor de 50 o por vía oral si esta era menor a 50. También se le puede agregar lo que es pilocarpina, timolol, prednisolona y no recuerdo cuál otra, pero también puede ser necesario utilizar lo que son analgésicos y antieméticos. Muy bien. A ver, dale la que sigue, por favor. Okay. Bueno, pues en general ya lo que comentó Manuel. Aquí es bien importante que también es pregunta de examen. A veces también se las ponen así con truco en el ENARM. Una cosa es tratamiento inicial y otra cosa es tratamiento definitivo. ¿De acuerdo? Si yo tengo un cuadro de cierre angular agudo, pues es una urgencia. Y el tratamiento inicial siempre va a ser tratamiento médico, que son todas las medidas que nos dijo Manuel. ¿Cuál es el tratamiento médico? Pues dar hipotensores oculares, todos los que conozcan, que se llama tratamiento máximo. Beta bloqueadores, análogos de prostaglandina, brimonidina, pilocarpina, inhibidores de la anidrasa carbónica, todos los que es dar tratamiento máximo de hipotensor, porque yo tengo un ojo que está con una presión de 40, 50 milímetros. Entre más tiempo esté con esa presión, estoy hablando de horas, pues más fibras nerviosas, el nervio óptico se están perdiendo. Entonces, entre más rápido logre bajar, aunque sea 10, 15 milímetros de mercurio con tratamiento hipotensor tópico, en este caso con medicamentoso, pues son fibras nerviosas que estamos salvando. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento inicial es ¿cuáles son los medicamentos que disminuyen la producción de humor acuoso? Pues principalmente los beta bloqueadores. Son los principales medicamentos que disminuyen la producción de humor acuoso, los inhibidores de la anidrasa carbónica. Aparte de dar un tratamiento máximo, voy a dar agentes osmóticos. El principal agente osmótico que se conoce es el manitol. Ese se da por vía intravenosa y el manitol pues va a deshidratar el humor acuoso. Pero no solo deshidrata el humor acuoso, también lo hace de manera sistémica, pero nosotros lo estamos dando para bajar la presión intraocular. Contraindicación del manitol: si el paciente tiene insuficiencia renal grave, pues ahí está contraindicado porque no va a tener manera de desechar los líquidos. Si el paciente ya se está dializando, pues ya no hay ningún problema, le puedes dar el manitol que ustedes deseen. Y pues también puede dar una acidosis metabólica, entonces hay que tener cuidado con el manitol. De las únicas indicaciones que hay para el uso de agentes mióticos, o de las pocas que quedan, es la pilocarpina. La pilocarpina nos hace un efecto miótico. Al cerrarse la pupila nos va a jalar la base del iris, y al jalar la base del iris va a hacer que se abra el ángulo mecánicamente. De hecho, las pocas indicaciones que quedan para la pilocarpina es para casos de cierre angular. Esteroides, esta es una controversia, incluso ya está dentro de oftalmólogos, porque uno de los efectos secundarios del esteroide es que aumenta la presión intraocular. Entonces, ustedes me pueden decir, ¿por qué damos esteroides si tiene el paciente la presión intraocular alta? Pues también hay que recordar que el mejor medicamento, no existe ningún otro en el mundo para desinflamar, es el esteroide, con todos los efectos secundarios que puedan tener. La justificación para dar esteroides es, sí me va a aumentar la presión, pero si yo le dejo de una manera prolongada. O sea, si llega el paciente conmigo con un cierre angular y yo le dejo un mes el esteroide, en ese caso sí va a aumentar la presión y ahí sí estaría contraindicado. Pero el tratamiento inicial es un tratamiento de bajar lo más que yo pueda la presión para que el ojo se desinflame y llegue en mejores condiciones al procedimiento quirúrgico definitivo. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo operar un ojo con 50 milímetros de mercurio que operar un ojo con 30 milímetros de mercurio. Entonces yo voy a dar esteroide de manera aguda para disminuir el cuadro inflamatorio, ¿de acuerdo? Y no lo voy a dejar 2, 3 semanas, lo voy a dejar nada más una semana de aquí en lo que lo voy a operar. Por eso es el beneficio del esteroide. Igualmente pasa lo mismo con los análogos de prostaglandina. Los análogos de prostaglandinas, al ser prostaglandinas, estimulan el proceso inflamatorio.
¿Cómo lo van a estimular? Igual, el mismo principio de la esteroide. Si yo dejo un análogo durante mucho tiempo, pues obviamente sí se me va a inflamar el ojito. Pero el análogo lo voy a dejar durante poco tiempo para que esté en mejores condiciones posibles. ¿Qué va a hacer el análogo? Pues me va a bajar la presión intraocular. ¿Cómo funciona un análogo de prostaglandinas? Aumenta el flujo uvioescleral, que es el único flujo que yo tengo libre. Si tengo el ángulo cerrado, el único flujo que está libre es la vía uvioescleral. Entonces voy a sacar ese beneficio de los análogos para que cuando yo opere al paciente al día siguiente, a los 2-3 días, pues entre en mejores condiciones. ¿De acuerdo? Entonces por eso también sí está indicado los análogos, sí está indicado las prostaglandinas. Y pues de los efectos adversos, los betabloqueadores, principalmente pacientes asmáticos, pacientes con broncoespasmo, pacientes con enfisema pulmonar, pues obviamente va a ser un efecto, van a estar contraindicados. Pacientes con arritmias cardíacas, ¿de acuerdo? Esos también van a estar contraindicados. Los agentes osmóticos ya les comenté, pacientes con insuficiencia renal. Los mióticos, pues en general están contraindicados para todo, excepto la única indicación es el cierre angular primario. Los esteroides, pues ya les dije, cataratas, aumenta la presión intraocular a largo plazo, y análogos de prostaglandinas producen o estimulan el proceso inflamatorio a largo plazo. ¿De acuerdo? Muy bien, dale la que sigue. Doctor, entonces a grosso modo los esteroides y los análogos, esos se dan prequirúrgicos, ¿verdad? Sí, se dan bueno, y también pues, quirúrgicos ya que para desinflamar el cuadro agudo, ¿verdad? El problema con los análogos y los esteroides es que si tú los usas como tratamiento prolongado, ahí sí está totalmente contraindicado porque te va a dar los efectos adversos que no queremos. Pero si los usas por periodos cortos, sacas, nos va a dar los efectos beneficiosos que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta es una imagen de cómo funciona el manitol. Como ya les dije, es un agente osmótico que va a deshidratar, en este caso el humor acuoso, ¿no? Va a deshidratar el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo está hecho más del 95% de agua. Al deshidratarlo, pues nos va a ayudar a bajar la presión intraocular. Vale, la que sigue. Y esto es lo que les había comentado entre la diferencia de una iridotomía. Es cuando yo tengo un cierre angular, pues le tengo que hacer un orificio al iris para abrir el ángulo cuando yo tengo bloqueos pupilares, ¿de acuerdo? Antes de hacer una iridotomía, si yo tengo un paciente de cuadro agudo, le doy todo el tratamiento inicial que les comenté anteriormente, medicamentoso, y ya que el ojito esté en un proceso más frío o más desinflamado o en mejores condiciones, pues ya le hago la iridotomía, porque también la iridotomía pues es un proceso inflamatorio, pues hacerle un agujero al iris, pues queramos o no se nos va a inflamar. Entonces, hay que esperar a enfriar el cuadro para poder hacer eso. Dale la que sigue. Y esta es la diferencia entre una iridotomía y una iridectomía. La iridotomía se va a hacer con láser, como es en la imagen que están a su derecha. Estos puntitos son iridotomías. Y cuando se hace en quirófano de manera con tijeras, se llama iridectomía. Normalmente las iridectomías van a estar pegadas al limbo, van a ser de manera triangular, y las iridotomías pues van a estar en el estroma. Y así es como yo voy a poder diferenciar entre una iridotomía y una iridectomía. Dale la que sigue. Y de ahí nos vamos ya al tratamiento definitivo o al tratamiento final. Hay dos procedimientos que nosotros podemos hacer en los casos de glaucomas de ángulos cerrados. Uno es, bueno, si quieren ahí le dejamos. ¿Cuántas faltan, Dani, Natalie? Bueno, ya terminamos la próxima clase. ¿Cuántos somos en el grupo, Natalie? Somos 31. Mándame, porque empezaron 31 y ahorita nada más hay 26. Mándame los que faltaron, ¿no? Sí, me avisaron que se les fue el internet. Nada más, pues Pati fue la que no. Pero los demás se les fue el internet. Ok, sí, nada más quitando a Pati, mándame todos los que no están ahorita, por favor. Me mandas un mensajito, ¿no? Vale, pues. Gracias. Bye. Nos vemos oiga, tiempo. Natalie, ¿cuándo terminan las clases? El 26 de noviembre ya es el último día. O sea, sé que nos faltan, ¿qué? ¿Cuántas clases? Nada más. A ver. 3, yo creo. Es que la próxima semana también creo que es puente.
pues a ver cómo reponemos. Ahí me pongo de acuerdo contigo. ¿Sí? Vale, pues, ya está. Gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Bonito